Bueno, muy buenas tardes a todos. Me ha correspondido, como acaban de ver, pagar la primiparada y voy a hablar en la sobremesa. Espero que hayan tenido un almuerzo tan abundante como el que hemos tenido todos los expositores. Y por supuesto que les pido que la sobremesa no sea una siesta. Los invito a que la sobremesa sea más bien una agradable tertulia. Y les propongo que mi exposición les sirva de digestivo. Vamos a digerir qué ha dicho la Corte Constitucional en 2 años sobre el Código General del Proceso. 2 años en las que se ha producido a la fecha 74 demandas contra el Código General del Proceso. Y se imaginarán que hay suficiente jurisprudencia para hablar sobre un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el Código General del Proceso. Para hacer esto un poquito más activo y porque esta hora es tan difícil, yo quiero hacer algo interactivo y quiero pedirles que levanten la mano las personas que creen que la Corte ya ha expedido alrededor de 5 o 10 sentencias sobre el Código General del Proceso. Levante la mano. Bueno, más o menos con el 5% del auditorio. ¿Cuántas personas creen que la Corte ha expedido entre 10 y 15 sentencias sobre el Código General del Proceso? ¿Cuántas personas creen que ha expedido más de 15 sentencias sobre el Código General del Proceso? Levanten la mano. Tienen ustedes razón, 16 sentencias en 2 años. Por supuesto que hay muchos temas sobre los que hablar en 16 sentencias y yo me voy a permitir hablar solo sobre 3 temas, por el tiempo. Son 3 temas que son muy controversiales por la cantidad de demanda que se presentaron, más de 10 demandas en algunos casos sobre algunas instituciones que vamos a revisar y ya les explico cuáles son. Y por supuesto porque hay una jurisprudencia interesante y significativa. De esas 16 sentencias, 2 son de inexequibilidad de un par de artículos y 2 son de exequibilidad condicionada. El resto, digamos, son o exequibles o encuentran que hay cosa juzgada y por lo tanto uno puede decir que el Código General del Proceso en términos generales está pasando la prueba constitucional. Aún más, si uno mira en contexto, y los invito a que miremos este tema en contexto, el Código de Procedimiento Civil, que tuvo más de 200 demandas en los últimos 20 años de inconstitucionalidad, ha sido en el 10% de los casos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional encontrado algún tipo de inconstitucionalidad. Eso no es un número muy grande, a mí me parece que eso incluso es una reivindicación del Código de Procedimiento Civil y creo que no era el hecho de que uno indique que el Código General del Proceso está muy a tono con la Constitución del 91 no quiere decir que el anterior no los tuviere, pero sí es muy llamativo que de los 74 trámites que se han adelantado hasta la fecha en la Corte Constitucional sobre el Código General del Proceso, menos del 3% han terminado con sentencias de inexequibilidad. Entonces eso nos dice que realmente la prueba ácida, que es la Corte Constitucional, la está pasando el Código. Por supuesto, eso no quiere decir que haya unanimidad sobre este tema y que no haya muchas voces. Ayer vimos que en la primera conferencia de este certamen se criticó al menos 3 instituciones del Código General del Proceso muy fuertemente. Una de ellas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces les voy a decir cuáles son las 3 que en los 16 minutos que me quedan voy a considerar. La primera tiene que ver con las funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades administrativas en el Código. La segunda tiene que ver con los cambios en la curaduría ad litem. Y por último, el juramento estimatorio, al cual me voy a referir muy escuetamente porque ustedes más tarde van a tener una exposición por parte del doctor Edgardo Villamil. Arranquemos pues con las funciones jurisdiccionales que en el artículo 24 y que el código, la Corte le llama la cláusula general de atribución de funciones jurisdiccionales, le atribuye a diferentes autoridades del orden nacional, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Dos de las sentencias más pertinentes precisamente tienen que ver con estos temas. Una, la C-156 del 2013, que analizó el numeral cuarto del artículo 24 sobre las funciones jurisdiccionales atribuidas al Ministerio de Justicia y del Derecho. Ese artículo, ese numeral cuarto, en su gran mayoría fue declarado inconstitucional. La Corte consideró que básicamente el artículo no cumplía con lo que denomina la Corte la atribución eficiente de las funciones judiciales. ¿Y a qué se refiere la Corte con esa atribución eficiente de las funciones judiciales? Y precisa, se refiere a que no solo temáticamente, sino orgánicamente debe quedar absolutamente claro cuál es la autoridad competente que va a ejercer, la autoridad administrativa que va a ejercer esas funciones judiciales, y que debe haber una afinidad entre las materias que originalmente tenía la autoridad administrativa y las nuevas funciones judiciales. Debe haber una afinidad entre las dos. No podría ser que, por ejemplo, Coldeportes conociera de procesos de propiedad industrial, no tendría sentido. Pues bien, la Corte encontró que en este caso la asignación al Ministerio de Justicia y del Derecho de alrededor de 5 diferentes áreas de trámites, porque le atribuía los trámites propios de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Financiera, la Superintendencia de Sociedades, Insolvencia para personas naturales no comerciantes y otras. La Corte encontró que no había afinidad entre las funciones originales que tenía el Ministerio y que eso iba en detrimento de la calidad de la justicia que podía ser impartida. Yo quiero llamar la atención sobre una contradicción o una por lo menos inconsistencia que hay en esa sentencia. En la sentencia a la que me refiero, que es la C-156 de 2013, dice claramente que la designación del funcionario encargado de adelantar la nueva atribución debería ser específica. Por dicho, casi que deben haberle puesto nombre y apellido a quien iba a adelantar esas funciones del Ministerio de Justicia. Pero resulta que en menos de un año después, con la sentencia C-436 del 2013, cuando la Corte precisamente estudió el mismo artículo 24 del Código General del Proceso, pero respecto a las funciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, vean lo que dice la Corte, dice, no exige esta regla, y se está refiriendo a la de atribución precisa y eficiente, señalar la dependencia interna de la entidad administrativa que ejercerá las funciones, así como tampoco los funcionarios específicos en quien se encontrará radicada la actividad. Entonces, en menos de un año vemos que hay dos posiciones completamente diferentes. Si luego ustedes van a hacer consideraciones de tipo político de por qué la Corte consideró que el Ministerio de Justicia no podía y la Dirección Nacional de Derechos de Autor, eso no me compete, pero uno sí, digamos, tiene que aceptar que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, al que el Código General del Proceso le atribuye funciones en materia de derechos de autor y conexos, pues evidentemente sí tenía una relación de afinidad con esas funciones judiciales. Y precisamente para entrar en esa sentencia, que les repito, la C-436-2013, la Corte Constitucional dijo, acá no hay un problema como el que encontré en el Ministerio de Justicia y del Derecho, pero lo que sí considero es que hay un riesgo de que las funciones administrativas y judiciales que ejerce la dirección puedan ser interferidas o se confundan, y por supuesto la decisión final fue declarar exequible bajo ese artículo, ese numeral tercero, el artículo 24, bajo la condición de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su estructura debía respetar, digamos, la imparcialidad de las personas que tomaban las decisiones de tipo judicial, de tal forma que, como ya había ocurrido muchísimos antes con la Superintendencia de Industria y Comercio, un mismo funcionario que adelanta un trámite puntual administrativo luego no puede volver a conocer de los mismos hechos, pero dentro de un mismo trámite judicial. Bien, me quedan 10 minutos y por eso voy a seguir al siguiente tema, que ya no tiene que ver con las funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades administrativas, sino con el tema de la curaduría ad litem, que eso sí que le ha dado varios dolores
de cabeza anticipados a los abogados, porque todavía no, como no rige el Código General del Proceso, todavía no nos podemos quejar, pero ya nos estamos quejando. Y como ustedes, la mayoría saben, en virtud del Código General del Proceso, la curaduría ad litem va a ser ejercida por abogados que ejerzan habitualmente la profesión, por encargo que debe ser aceptado forzosamente y gratuitamente. La única forma en que un abogado puede decirle que no a esa asignación es que acredite que ya tenga más 5 casos de defensoría de oficio. Y por supuesto que ese artículo fue demandado por muchos de nuestros colegas, por muchas razones, entre ellas por discriminación, por violación al derecho al trabajo, incluso por vulneración al mínimo vital. La Corte Constitucional también abordó este tema en 3 diferentes sentencias. La C083 del 2014 fue, digamos, la primera que abordó una demanda sobre este artículo 48 numeral séptimo, y de una vez nos va enviando un mensaje muy importante a los abogados. Este artículo y este numeral es exequible. Y es exequible porque la curaduría ad litem tiene unas funciones muy importantes para el proceso. Y para llegar a esa conclusión de la importancia de la curaduría ad litem para garantizar el derecho de acceso a la justicia, la Corte dice, bueno, voy a hacer un análisis para demostrar que el hecho de que yo trate diferente a estos curadores de los otros auxiliares de la justicia, por ser un cargo de forzosa aceptación y gratuito, se justifica. Y dice, primero, es un fin legítimo el que se persigue, es un medio no prohibido, y por último es un medio idóneo. Es un fin legítimo porque la curaduría ad litem, tal y como se plasmó en el Código General del Proceso, amplía la base de los curadores y reduce en últimas los obstáculos y las barreras de acceso a un proceso en el cual la persona esté ausente. Y es que eso es bueno para todos, para el que demanda, para el demandado y para la sociedad en general. Entonces está persiguiendo un fin legítimo tripartito. Por supuesto que no es un medio no prohibido, e incluso la Corte además dice, además es excepcional y limitado. Evidentemente tener 5 casos en total no va a acabar con la posibilidad de que un abogado litigue. Y por último, es idóneo. Es un proceso que es idóneo en el sentido de que, a diferencia de lo que pasa con los demás auxiliares de la justicia, un curador es absolutamente esencial en el caso en que la persona está ausente. En cambio, en los demás casos de auxiliares de la justicia, o bien el auxiliar solo aparece en diferentes etapas del proceso y no durante todo el proceso como pasa con el curador, y no es obligatorio. Hay muy pocos casos en los que es absolutamente obligatorio contar con un auxiliar de la justicia. Por supuesto que al final nos habla de la función social de los abogados, que ustedes conocen mejor que yo y por eso no voy a mencionar. Y por último, en este tema lo quiero cerrar con un obiter dicta muy interesante de la Corte Constitucional, y es que nos cuenta, hablando de paso, dice, oiga, acuérdense que los honorarios de la justicia para los auxiliares, perdón, los honorarios para los auxiliares de justicia no están abiertos al libre mercado. Por supuesto que deben ser equitativos y no pueden gravar en exceso a la parte para que pueda acceder. Y esto por supuesto que es pertinente para el curador ad litem, o no es pertinente en el sentido que es gratuito, perdón, pero sí es muy pertinente, por ejemplo, para el caso de los peritos designados por las partes, que ustedes saben que los peritos designados por la parte es la parte y el perito el que acuerda finalmente cuál es el pago por esos servicios. Entonces, eso me pareció interesante. Por último, quiero pasar al juramento estimatorio que, como ustedes ya saben, esta tarde lo verán con el doctor Villamil, y por eso solo me basta decir que el artículo 206 del juramento estimatorio fue demandado también en varias ocasiones. Hay 3 sentencias para que se lean. Una de las demandas versaba sobre todo el artículo, y otra de las demandas versaba solo sobre el parágrafo que establece una sanción espacial para la persona que no es capaz de probar los perjuicios y por lo tanto le desestiman las pretensiones. Voy a referirme solo a este último, porque el juramento como requisito de la admisión de la demanda con toda certeza lo va a ver con el doctor Villamil, y creo que ese debate ya está dado. En cambio, la novedad que sí traía el Código General del Proceso, y el autor intelectual está por este salón, es el de
el de también imponer una sanción para el que le desestiman las pretensiones, por la sencillísima razón de que tan fabulosa es la demanda de quien calcula más sus perjuicios como aquel que simplemente no tenía ningún perjuicio. Entonces, pues, obviamente, si vamos al sancionar al que menos, entre comillas, por calcular más, pues también hay que desestimular demandas fabulosas sobre pretensiones igualmente fabulosas. Y la Corte lo que consideró es que la finalidad está bien, en el sentido que podría desincentivar ese tipo de demandas, la idoneidad de la sanción como modo de desestimarla también puede funcionar bajo el marco constitucional, pero lo que dice la Corte y la razón por la cual declara ese artículo condicionalmente exequible es que no es proporcional. ¿Por qué? Porque el artículo no distingue en las razones por las cuales la persona no pudo probar esos perjuicios y trata por igual al negligente de quien sin tener la culpa no fue capaz de probar. Y la Corte dice, sí, una cosa es un negligente o una persona que realmente quería presentar una demanda temeraria y otra muy distinta es que alguien por fuerza mayor, imaginémonos un incendio que acaba con un documento o que se le mueran los testigos principales del caso, pues no pudo probar los perjuicios. En ese sentido, la Corte dice, hombre, se va a entender condicionado el artículo a que la sanción por falta de demostración de perjuicios no procede cuando de la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. En otras palabras, la Corte nos está diciendo aquí no puede haber un régimen de responsabilidad objetiva, aquí hay que mirar la culpa claramente. Una coletilla, y con esto termino el análisis de fondo de las sentencias. Ya hablé de funciones jurisdiccionales, de curadores ad litem y de juramento estimatorio. La coletilla que quería contarles es que la última sentencia que salió hace pocos días versa sobre la potestad que tenía el Consejo Superior de la Judicatura para modificar las cuantías que determinan la competencia previo visto bueno del gobierno. Ese parágrafo del Código General del Proceso, que es el artículo 25, el parágrafo del artículo 25, fue declarado inexequible. No hay mucho que decir distinto de que la Corte Constitucional consideró que estaba violando el principio de la reserva de ley. Consideró la Corte que se estaba facultando a una autoridad administrativa o en el ejercicio de unas funciones administrativas a regular integralmente una materia que estaba bajo la reserva de ley, y dice la Corte que pues evidentemente las competencias finalmente afectan toda la estructura del código porque determinan las competencias, la doble instancia, los recursos ordinarios o extraordinarios y también en últimas el acceso a la justicia. Esto, digamos, la idea que estuvo detrás de este parágrafo fue que debía ser más flexible el mecanismo para actualizar las cuantías y no esperar a una ley. Bueno, digamos, la Corte Constitucional consideró que el legislador se había excedido. Ustedes saben que el legislador tiene amplia facultad de configuración o libertad de configuración, pero en este caso la Corte Constitucional evidentemente consideró que el legislador ha habido un paso más allá de lo que se permitía. Me quedan 2 minutos y yo quiero concluir con lo siguiente. Yo considero de las decisiones que he leído de la Corte Constitucional que sin duda alguna el Código General del Proceso es un estudio de caso muy interesante para lo que el profesor Giovanni Priori mencionaba ayer como el paradigma de la constitucionalización del derecho procesal. Evidentemente hubo un explícito interés y esfuerzo de quienes trabajaron en ese código de incorporar unos valores constitucionales en esas reglas, y no creo que el código sea perfecto, nadie de los que trabajaron en él lo cree, y creo que está bien incluso que algunas disposiciones hayan sido revisadas porque eso denota que en un código tan vasto pues todos podemos tener opiniones diversas y eso es parte precisamente de la democracia. Pero sí quiero resaltar que de las sentencias de la Corte Constitucional queda claro que este código está cargado de 3 valores muy importantes, y es la independencia judicial y el debido proceso, el acceso a la justicia en relación de los curadores ad litem y el derecho a la defensa en relación del juramento estimatorio. Por supuesto que hay muchos otros temas que tendrán que pasar al tablero.
Hay muchas voces disidentes. Ayer, por ejemplo, se quejaban de la duración máxima de los procesos, otros han hablado de las restricciones a la apelación como un exceso. Y bueno, esta es la ventaja de que llevemos 2 años de expedido el código y no ha entrado en vigencia, pero yo sí francamente aprovecho mis últimos 20 segundos de palomita para que nuevamente le pidamos a los responsables que por favor entre en vigencia este código, porque no puede ser que, como decían esta mañana, todas las entidades, distinto de los jueces civiles que operan funciones judiciales, ya lo están aplicando y los jueces no han podido. Muchas gracias.